Buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, domingo 30 de junio de 2024, domingo que corresponde al número 13 del tiempo ordinario. Recordemos sobre todo que las lecturas dominicales se salen del esquema o de la línea de seguimiento que venimos haciendo entre semana, ¿ok? En la semana hemos venido viendo el Evangelio de Mateo, con excepción del día de ayer sábado, que celebramos a los apóstoles Pedro y Pablo. Se tomó otra lectura por ser un día solemne, y también los domingos generalmente se hace un resumen o una síntesis de lo que se vio en la semana pasada. Y entonces todo se conjuga y se congrega en este domingo. Por lo tanto, este domingo nos corresponde hacer la lectura de San Marcos, capítulo 5, de los versículos 21 al 43. Va a ser un evangelio bastante extenso, así que yo te recomiendo que te pongas cómodo y que si puedes sigas la lectura que está aquí mismo en la descripción del video, ¿ok? Te repito, capítulo 5 de Marcos, de los versículos 21 al 43, para que lo puedas checar y meditar desde casa, aunque sería como siempre mucho mejor y como siempre te lo recomiendo cada domingo, que asistas a la Santa Misa, escuches la liturgia de la palabra y vivas de la liturgia de la Eucaristía. Eso siempre va a ser más agradable a Dios. Nos ponemos en la presencia de Dios invocando a la Santísima Trinidad y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a abrir el entendimiento para comprender toda la verdad que significa la palabra viva de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió con mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en todo eso en su fortuna. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no tema, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita, talita cum, talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie
y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De antemano me disculpo porque me trabé un poquito en la lectura porque viene demasiado texto y algo pasó y me trabé un poquito. Pero en resumen, ¿qué fue lo que sucede o más bien qué es lo que sucede en este evangelio? Pasan dos milagros y en ambos hay fe. Eso es la síntesis de este evangelio. En los dos casos hay gente que insiste, número uno, en ver al maestro para realizarle el milagro a pesar de que su hija ya está muerta, o sea, a pesar de que todo estaba en contra. Y número dos, la fe de la mujer que sabía que con solo tocarle el manto, o sea, ni siquiera necesitaba pedirle ayuda, que con solo tocarle la vestidura, porque no era digna ni de tocarle la mano o el pie o su cuerpo, con solo tocarle el manto, ella quedaría curada. En ambos casos, la fe lo salvó. Y quiero hacer un énfasis en que ambos casos, a pesar de que son milagros, son diferentes. Porque en el primer caso, en el de la mujer, de la hemorragia, ella hizo lo que hemos venido hablando en los diferentes videos de los evangelios de esta semana. Hizo todo lo que estaba en sus manos, familia. Hizo todo lo que podía para curarse de su enfermedad. Gastó toda su fortuna. Hizo todo lo posible. Es más, yo me atrevería a decir que hizo hasta más de lo que podía. Porque al final ya su dignidad y ya sus escrúpulos ya no importaban. Se arrastró entre la gente y buscó pasar por en medio de todos para alcanzar a tocar el manto de Jesús. Y al final ella hizo todo lo posible y Dios hizo lo imposible. Maravilloso. Algo hermoso. Ahí tenemos un ejemplo. Ahora bien, por el otro lado, este jefe de la sinagoga no oró para un milagro para él, o sea, sí indirectamente, pero el milagro no era por él. Él estaba intercediendo por su hija. ¿Qué quiere decir? Que la intercesión o la oración por los demás tiene efecto. Ahí está el claro ejemplo. Y eso que aquí con el jefe de la sinagoga ya había valido todo. La niña estaba muerta. Pero ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Basta, tranquilícense, porque hay tanto alboroto. Prácticamente no tienen fe, pero pues no se los dijo, ¿verdad? En cambio, por aquel que tuvo fe de pedirle al maestro un milagro, él se lo cumplió. En ambos casos, ¿qué coincide? La fe, la verdadera fe. ¿Y en qué se diferencian ambos casos? En que uno es para sí mismo y en que otro es por intercesión. Ahí está la prueba de que sí se puede hacer el milagro, familia. Solo basta tener fe. Como el tamaño de un grano de mostaza, pero verdadera fe. Padre Santo, en este domingo te damos gracias porque nos permites vivir y escuchar tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos permitas mover lo que hemos aprendido para ponerlo en práctica, darte gloria a través de nuestro prójimo, darte gloria pidiendo por los demás. Hoy aprendimos que los milagros sí existen, que los milagros son reales siempre y cuando tengamos fe. Pero te pedimos que nos ayudes a incrementar esa fe, a que no desfallezca, a que nos mantengas unidos a ti, porque somos débiles y en este mundo tenemos muchísimas tentaciones encima. Líbranos de todos los males, Padre Santo, porque queremos darte gloria a ti, solamente a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, familia, y vayan a misa. Eso es mucho más importante. Si no pueden asistir a la Santa Misa, como siempre, los invitamos aquí en Animando tu Misa a la transmisión en vivo de la misa dominical todos los domingos en punto de las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, completamente en vivo
para que puedas vivir de la Santa Misa y no te quedes sin participar de la liturgia de la palabra y de la liturgia de la Eucaristía, aunque sea desde estos dispositivos. Para eso son, para aprovecharlos cuando no podemos hacerlo presencialmente. Paz y bien.